Dios sea bendito. Reciban un saludo muy especial de todas nosotras las visitandinas que con tanto amor queremos compartirles muy sencillamente estas enseñanzas que estamos trabajando sobre el documento de la introducción a la vida devota o la Filotea. Vamos a iniciar este encuentro en el nombre de nuestro Dios, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Papa Dios, para alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias por tantos beneficios, por tantos detalles de tu amor, por todo lo que nos permites vivir cada día, por cada una de las personas que se esfuerzan por tener este encuentro contigo en estos ratos que dedicamos a conocer más de ti. Queremos que en Jesús, por Jesús y con Jesús, alabarte, bendecirte, glorificarte, darte toda la gloria que tú te mereces y poder entregarte nuestras vidas, poder darte gracias infinitas y entregarte todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, para que tú lo transformes en ofrenda perfecta a tus ojos. Llénanos con tu Espíritu, inúndanos de ese Espíritu divino, que es ese fuego abrasador, que nos mueva a amarte intensamente y amar a nuestro prójimo como tú lo quieres. Que tu Hijo Divino, su corazón, nos refugie, nos lleve siempre para que podamos darle amor, gloria y reparación a ese corazón divino y que todo sea según tu santísima voluntad. Mamá María, acompáñanos en este encuentro. Ayúdanos a ser dóciles a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy continuamos. La vez pasada terminábamos con la promesa, que es como esa determinación que hicimos cada uno de nosotros para servir verdaderamente a Dios y renunciar a todas las obras del mal de Satanás. Le dijimos a Dios que queríamos ser suyos y que queríamos actuar según su voluntad. Entonces hoy vamos a continuar con el capítulo 21, que se llama la conclusión para esta primera purificación. Entonces así vamos haciendo un recorrido hermoso, como una catequesis, una maravillosa que nos hace nuestro Santo Padre Francisco de Sales, para conocer más de Él, para configurarnos con Él, para ser realmente santos y devotos, que es lo mismo. La santidad y la devoción, según nuestro Santo Padre, es totalmente igual. Entonces vamos a iniciar con este Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio lo quise retomar porque en esta parte del libro nuestro Santo Padre nos lleva a disfrutar lo que pasa después de la confesión. Nos dice que
es hermoso porque en este Evangelio se nos dice que Jesús le dijo a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo, y les dio el poder de retener o de liberar los pecados. Entonces ellos, por eso el valor hermoso, maravilloso de la confesión, porque los sacerdotes vienen por tradición apostólica recibiendo ese mismo poder de poder absolver los pecados. Nosotros mismos no podemos decir que nos confesamos ante un crucifijo y ya quedamos absueltos. No se puede, porque Jesús mismo quiso delegar en los apóstoles y en todos los que fueran después de ellos, quiso delegar ese encargo de absolver los pecados. Él es el que los absuelve, pero es a través del sacerdote, del ministro consagrado. Por eso nosotros debemos amar tanto el sacramento de la confesión, porque en ellos el sacerdote nos libera de esa culpa, de ese pecado, de esos pecados. Entonces, por eso dice nuestro Santo Padre muy bellamente, dice, después de escuchar la absolución que te hace el sacerdote, que es el mismo Jesucristo en presencia, los ángeles y los santos quedan gozosos de tu felicidad. Entonces en el cielo hay gran fiesta por ese regalo de la absolución de tus pecados. Es hermoso porque por eso dice Jesús en el Evangelio que hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Cuando tú te confiesas, en el cielo hay fiesta. Y si el Evangelio lo dice, es verdad y debemos creerlo. Entonces mira qué hermosura, cuando tú haces esa promesa y ya después de ser absuelto de tus pecados, todos los coros celestiales, todos los seres que están allá en el cielo, se unen a tu felicidad, se unen a ti a celebrar ese sacramento del amor. Dice nuestro Santo Padre, feliz alianza, te ganas para la eternidad. O sea, con esa promesa que hiciste, con esa disponibilidad que tuviste para entregar esos pecados y para ser absuelto, estás firmando una promesa, una alianza, una unión profunda con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que Dios sella esa promesa. Cuando tú firmas esa promesa que dijimos juntos en el encuentro pasado, Dios la sella, o sea, Dios le da como quien dice, dice esto ya es un convenio conmigo, y Él la prueba felizmente, porque es su unión contigo. Tu alma quedará purificada del pecado y de todo afecto pecaminoso. Entonces, cuando tú celebras el sacramento de la misericordia, ese sacramento de la confesión, quedas purificada, quedas purificado, quedas totalmente en un estado de gracia. Es como, y mucho más cuando ahora en este año que tenemos la gracia, en este año 2022, que tenemos la gracia de recibir la indulgencia plenaria por el año, porque en este año, el 28 de diciembre, cumple 400 años nuestro Santo Padre Francisco de Sales de haber pasado al cielo. Entonces, la Penitenciaría Apostólica nos dio el regalo de que las personas que vengan al monasterio los primeros viernes o las fechas propias de la orden ganan indulgencia plenaria. Entonces, ustedes imagínense que con la indulgencia plenaria la persona queda totalmente purificada, queda sin ningún rastro de pecado, porque resulta que nosotros, aunque nos confesemos, nos queda una cicatriz. La herida sana las heridas, pero queda una cicatriz.
Y esa cicatriz es la que borra la indulgencia plenaria. Por eso te invito a que aproveches este regalo que la Iglesia nos hace y que muchas veces se nos da esta oportunidad tan hermosa. Bueno, entonces nuestra alma queda purificada, pero como estos afectos, o sea, nosotros estamos todos los días propensos a volver a caer en el pecado, porque tenemos por nuestra herencia de los primeros padres, Adán y Eva, quedamos con esa tendencia al pecado. Entonces, por eso dice que estos afectos renacen fácilmente en el alma a causa de nuestra debilidad y de nuestra concupiscencia. Esa concupiscencia es la tendencia que hay en nuestra alma, en todo nuestro ser, a hacer lo que a Dios le desagrada. Por eso, no sé si alguna vez les compartía que hay una frase muy bella que yo leí hace mucho tiempo que decía: el cristianismo es no solamente no pecar, sino amar. Entonces, en la medida en que la persona se preocupa por amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo, está evitando el pecado, porque el pecado es el desamor. O sea, el pecado es la falta al amor. Cuando tú pecas, estás faltando o al amor a Dios, o al prójimo, o a sí mismo, o a los tres en un solo pecado. Por ejemplo, cuando la persona es adicta, digamos, al cigarrillo, es una persona que no se ama, porque aunque sabe que eso le va a traer consecuencias muy nefastas para su salud, lo hace sin pensar en eso. Entonces es una falta porque está atentando contra su propia vida. Cuando la persona tiene una sexualidad desordenada y eso a veces ponemos el cuerpo a disposición de muchas personas, es muy triste porque ahora se nos ha vendido esa idea de que es normal satisfacer el gusto sexual y ya. Entonces ahí no hay respeto por sí mismo, o sea, no hay respeto por el cuerpo, no se valora a la persona. Entonces es muy lamentable porque eso es concupiscencia del cuerpo, ¿cierto? Es caer en ese instinto, como ser peores incluso de los animales que responden solo a un instinto sexual y no tienen ningún control, no tienen su razón, no tienen ningún puesto, ningún lugar en esas decisiones, sino que todo lo hacen según un instinto natural. Entonces mira que Jesús nos da la gracia y nos enseña, nos invita a ser dignos como personas, y la dignidad de nosotros es muy importante para Dios. Entonces cuando Dios te invita, te enseña, te insta a hacer ciertas cosas o a evitar otras, es por tu bien, por mi bien. O sea, lo único que quiere es nuestra felicidad y nuestra libertad, porque muchas veces nos volvemos esclavos de muchas cosas y perdemos nuestra libertad, que es uno de los regalos más grandes que se nos dio con el regalo de la creación. Cuando Él nos creó libres, ni siquiera estamos obligados a amarlo, ni siquiera estamos obligados a seguirlo. Entonces, y mira que es muy hermoso porque dice en el libro de Jeremías, dice, es como una queja amorosa de Dios donde dice: me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, para irse a excavar grietas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces dice nuestro Santo Padre en un libro muy bello que se llama El Tratado del Amor de Dios, dice que si Él supiera que nosotros, alejándonos de Él, encontráramos la felicidad, Él no tendría, o sea, Él no sufriría tanto. Pero lo que más le duele a Él es que la única fuente de agua viva es Él. No vamos a encontrar en otro lugar esa fuente que nos sacie nuestra sed y que nos dé vida. Todo lo que encontramos fuera de Dios es solamente tristeza, esclavitud, angustia,
¿qué más? Decepción, frustración, amargura, todo lo que ustedes se imaginen de negativo es lo que encontramos alejándonos de Dios. En cambio, con Él lo tenemos todo, con Él tenemos la mayor riqueza, con Él tenemos la felicidad, con Él tenemos la paz del corazón, con Él tenemos asegurado nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente, todo está en Él. Cuando nos acercamos a Él como papá, un papá perfecto, no como un papá como los del mundo que a veces se equivocan, sino el papá perfecto que es Él, el papá amoroso, tierno, que está ahí pendiente de recibirte con las manos abiertas, que no le interesa que tú hayas fallado y que te hayas alejado, Él vuelve y te recibe cuando tú vuelves a Él. Entonces mira que es hermoso porque es tener claro de que aunque con el sacramento de la confesión quedamos purificados de los pecados, tenemos la tendencia, permanecemos en esa tendencia al mal y por eso tenemos que estar tan vigilantes, tan atentos para poder, estar renunciando al mal, renunciando a todo lo que nos hace mal, y volviéndonos a hacer la voluntad de Dios, estar atentos a lo que Dios nos pide, nos aconseja, nos enseña. Y pasando al capítulo 22, se llama que es necesario purificarse del del afecto al pecado venial. Entonces, hay dos cosas que se llaman pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es con un consentimiento claro, o sea, es cuando tú decides conscientemente hacer cierto acto, aunque tienes claro que estás ofendiendo a Dios y estás haciendo mal al prójimo o te estás haciendo mal a ti mismo. O sea, el pecado mortal es con consentimiento, o sea, tú consientes, tú estás convencido de que eso es desagradable a Dios y de todas maneras lo haces. Y el pecado venial es más como una debilidad, donde tú caes en una falta, pero no lo haces por ofender a Dios, ni lo haces con un consentimiento claro, sino que como decimos nosotros normalmente en la vida cotidiana, la embarró o se equivocó. Es como un ejemplo que nos pone nuestro Santo Padre, es que es como, por ejemplo, cuando decimos sin pensarlo una mentira que no nos la propusimos, pero por temor a quedar mal, bueno, de pronto se nos sale una mentira. Si tú lo haces sin planearlo y sin ser consciente de eso, eso es un pecado venial. Ya cuando tú te acostumbras a mentir y planeas la mentira, eso ya es un pecado mortal. Entonces, por eso dice nuestro Santo Padre, dice, según la claridad del día, vemos lo que hay en la realidad, ¿cierto? Según el día se va aclarando, vemos más fácil las cosas. Lo mismo es según la luz interior del Espíritu Santo que haya en tu vida, ves más clara y distintamente los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que pueden impedir la verdadera devoción. Entonces, cuando tú dejas que esa luz del Espíritu Santo penetre en tu alma, penetre en todo tu ser, esa luz te muestra hasta las sombras más pequeñitas que hayan en tu alma, hasta los rincones más oscuros. Te muestra todo lo que hay en ti que está siendo un impedimento para que tú seas santo, para que tú seas agradable a Dios. Pero si tú no dejas entrar ese Espíritu Santo, esa luz profunda del Espíritu, tú te acostumbras a vivir con el pecado. Entonces te acostumbras a hacer las cosas mal hechas, te acostumbras a vivir en la pereza, te acostumbras a vivir en la lujuria, te acostumbras a vivir en la gula, te acostumbras a vivir en la mentira. Entonces es como una justificación, no, yo soy así y ya, y no voy a cambiar.
Pero cuando ese Espíritu Santo entra en tu corazón, en tu alma, con su luz, entonces es hermoso porque te da claridad y te da la gracia de reconocer tus inclinaciones. Incluso yo, por ser religiosa, contemplativa, aunque lo sea, no estoy exenta de tener malas inclinaciones. O sea, todos los seres humanos tenemos unas inclinaciones que nos impiden ser muy agradables a Dios y por eso hay que estar atentos, porque tenemos tendencia al egoísmo, tenemos tendencia a disgustarnos, a tener rabia, a tener ira. Entonces tenemos que estar muy atentos sobre nosotros mismos para ir renunciando a esas tendencias y darle lugar a la gracia de Dios. Por eso nosotras nos confesamos mínimo cada 15 días, porque recibimos de la confesión esa fortaleza para vencernos a nosotras mismas y para emprender ese camino de la santidad. Por eso yo te aconsejo que no dejes pasar, no te pase, o sea, máximo un mes para que te confieses, porque la confesión, si tú estás en gracia, te aumenta la gracia. Y si tú no estás en gracia, te la devuelve. O sea que nunca es inútil el sacramento de la confesión. Además, te da una fortaleza especial para poder vencer esas acechanzas del mal y para vencer tus propias inclinaciones al mal. Bueno, dice, por eso es tan hermoso que nosotros estemos todo el tiempo con ese deseo de lavarnos y de purificarnos que nos da el Espíritu Santo. O sea, Él mismo, así como te muestra los pecados que hay en ti y las tendencias, inclinaciones, imperfecciones, todo lo que hay en ti, también te da una fuerza, un deseo de querer lavarte y purificarte de eso. Es hermoso. Por eso tenemos que invocar tanto al Espíritu Santo durante el día, todo el tiempo. Invoquemos al Espíritu Santo todo el tiempo de nuestra vida para que Él sea el que, así como nos da la conciencia del pecado, nos dé el regalo de la contrición, que es ese dolor interno, ese dolor profundo de haber ofendido a ese Papá Dios tan maravilloso, a ese Jesús que dio la vida por nosotros. Y a la vez nos da como esa fuerza y esa voluntad para renunciar radicalmente a eso que nos está impidiendo ser agradables a Él. Dice, descubrirás inclinaciones y afectos a los pecados veniales. Entonces dice, no podemos estar siempre mucho tiempo en esta pureza de pecados veniales, pero podemos estar libres de todo afecto al pecado venial. Entonces, podemos estar pendiente y digamos en peligro de los pecados veniales, pero nos da una gracia especial el Espíritu Santo para estar purificados del afecto al pecado venial. O sea, tal vez lo cometamos por debilidad, pero no tenemos afecto a él, porque lamentablemente a veces tenemos afecto a esos pecados veniales. ¿Qué quiere decir? Que nos acostumbramos a ellos, y que es como si nuestra alma le diera toda la disponibilidad y la cabida en el corazón, en la vida, a esos pecados veniales. Entonces es muy distinto que tú cometas un pecado venial por debilidad a que lo cometas con afecto a ese pecado venial. Como te decía, lo de la mentira. Podemos decir una mentira por debilidad, y otra cosa es amar la mentira, o sea, apegarnos a la mentira y hacer de la mentira nuestra propia vida. Dice, es necesario purgar el alma de todo afecto al pecado venial, no alimentar voluntariamente la voluntad de continuar y de perseverar en ninguna especie de este pecado. Entonces tenemos que ir renunciando a eso que digamos, por ejemplo, si tenemos tendencia a la murmuración,
Si nosotros sabemos que tenemos tendencia a caer en murmuración y sabemos que hay una vecina o un amigo que nos proporciona más esa caída en ese pecado, pues entonces huyamos de esa persona. Pues si sabemos que la persona siempre nos lleva a cometer ese pecado, pues tratemos de no frecuentar esa persona, ¿sí ves? O sea, es como buscar los medios para evitar lo que a ti te lleva a cometer ese pecado. Porque dice nuestro Santo Padre que huir del pecado no es cobardía, sino valentía. Entonces, huir de las ocasiones del pecado es ser valiente, porque sabemos que somos débiles y que si nos enfrentamos todo el tiempo a estar en situaciones de pecado, pues caemos muy fácilmente. Es como una persona que es alcohólica, si está todo el tiempo yendo a una cantina, pues ¿cómo va a ser capaz de dejar el licor? Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar atentos, poder como tener como el corazón vigilante, como esas jóvenes que nos dice el Evangelio que tenían su lámpara encendida, que tenían aceite de reserva por si se les acababa el aceite. Entonces nosotros debemos estar todo el tiempo pidiendo la gracia de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos llene de amor a Dios y al prójimo y a nosotros mismos, porque en la medida en que tú ames a Dios, te preocuparás tanto por amar a Dios que imagínate, antes en vez de ofenderle, antes harías cosas por agradarlo. Entonces mira que es hermoso. Por ejemplo, hoy estamos grabando esta charlita ante el Santísimo Sacramento. Te invito a que le tengas un amor profundo a Jesús sacramentado. Jesús se hizo cuerpo y sangre para salvarte, para alimentarte, para sostenerte. Entonces tú, cuando tengas el espacio, mejor dicho, saca los espacios del día para que visites a Jesús sacramentado. Mira que se nos han dicho muchos milagros eucarísticos, muchos milagros que la persona solo por el hecho de entrar ante la presencia eucarística recibe paz, recibe gozo, porque es el corazón palpitante de Jesús. Él allí tú puedes ir a contarle tus tendencias, tus inclinaciones, decirle a Jesús, Jesús, aquí me postro ante ti, tú que eres ese sol naciente, ese sol que da vida, da luz, da calor. Él nos calienta nuestras frialdades, Él nos da la fortaleza. Entonces aprovecha mucho esa presencia eucarística de Jesús, enamórate de Él, mira que es el corazón palpitante de Jesús por ti. Y Jesús está ahí todo el tiempo esperándote, es el prisionero del amor, se hizo prisionero para salvarte a ti, para darte la libertad. Entonces es muy triste que haya sagrarios solos, que hayan sagrarios en soledad, porque nosotros pocas veces, si nos damos cuenta que hay un personaje muy importante, hacemos lo que sea para conseguir la boleta, para ir a ver ese personaje. Y mire que a Jesús no cobran nada por entrar a su presencia, y Él es el personaje por excelencia, es ese personaje vivo y palpitante allí, que con solo el hecho de que tú entres a su presencia ya recibes una gracia de conversión, una gracia de santificación, una gracia de amor, se te llena tu corazón de la presencia de Él. Entonces te invito a que en estos temas que estamos trabajando sobre la purificación del alma, que tú te dejes purificar. Mira, Él es un horno ardiente de caridad. Cuando tú te acercas a un horno, tú recibes calor, así no hagas nada, tú recibes calor, y mira que incluso en la puerta de un horno se puede quemar un pan. Entonces mira todos los rayos, todo el calor que sale de Jesús Eucaristía, que nos transforma. Mira, en estos momentos difíciles del mundo, donde se están aprobando leyes tan dolorosas del aborto, de la eutanasia,
Entreguémosle a Jesús todo eso en la Eucaristía. Digámosle que queremos abandonar en Él todas esas situaciones del país, del mundo, que queremos decirle a Él que tú lo amas, que tú quieres ser dócil a su obra de amor en ti, que quieres dejarte plenificar por Él. Mira, el mero hecho de que tú llegues a la presencia de Jesús Eucaristía, si no le digas nada, imagínate que Él le decía a una santa, que le decía que ella le daba mucho dolor, que cuando llegaba a la oración ante su presencia Eucaristía le daba mucho sueño y se dormía. Y le dijo, mira que cuando los perritos se hacen al pie del amo, el perrito a veces no hace nada, solo duerme, y el amo se siente feliz con tener su perro a un lado. Entonces lo mismo es, cuando tú estás a mi lado, ante mí, en la presencia eucarística, con solo que estés ahí yo ya me siento feliz. Entonces mira que Jesús, con solo el hecho de que estemos ante Él, ya Él se siente feliz con tu presencia. Así no le digas nada, así no te inspire nada, si te des sueño, llegues cansado incluso a la presencia de Jesús a descansar en Él. Entonces mira que y nosotros los guardias de honor estamos llamados a también dejar a Jesús descansar en nuestro corazón, darle a Él la opción de que Él pueda recrearse en nuestra vida, que Él pueda, de tanto pecado que Él ve en el mundo, por lo menos en nosotros los guardias de honor, Él pueda como descansar, pueda sentir que valió la pena haber dado su vida por nosotros, derramado hasta la última gota de su sangre. Entonces hoy en este día Jesús me ha inspirado a compartirte esta lucecita de que te enamores de Jesús en la presencia eucarística y mucho más si tú vas a la presencia de Jesús con la palabra, con la Biblia. Es maravilloso porque tú lo escuchas y también le puedes responder. Porque estás en la plenitud de su presencia, estás en la plenitud de su presencia en la palabra, que es la Sagrada Escritura, y en la plenitud de su presencia en la Eucaristía. Mira que es una presencia humilde, es una presencia, por eso nuestra Santa Hermana, Jesús le decía, mira, dime, hazme humilde por los méritos de tu vida eucarística. Entonces, apréndete esta frase y dila todos los días. Jesús mío, hazme humilde por los méritos de tu vida eucarística, porque Él es el humilde por excelencia y Él es el único que nos puede hacer humildes a nosotros. Y esta virtud es la más agradable a Él. Entonces, te invito a que aproveches estas lucecitas que Jesús te da en esta tarde, que te dispongas a vivir esta purificación del alma, que te desarraigues de tu corazón con la fuerza del Espíritu Santo, todo afecto al pecado venial y mortal, o sea, que en ti no haya deseo de ofender a Dios, ni deseo de hacer daño a los demás, ni a ti mismo, que tú mismo te ames, que tú mismo ames a los demás, que tú misma o tú mismo tengas como ese deseo de tener una vida en paz, de libertad, agradando a Dios. Y mira que no es tan complicado, es muy sencillo, sino que nosotros nos complicamos la vida. La santidad es totalmente sencilla y nuestro Santo Padre nos lo está diciendo en este documento. Ser santos no es cosa del otro mundo. Cuando a Santa Teresa de Calcuta le preguntaban que si ella no se sentía muy feliz de que le dijeran santa, ella decía, no es que la santidad no es un privilegio de algunos, sino es el llamado que tenemos todos los bautizados. Entonces tú y yo estamos llamados a la santidad. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y seamos dóciles a todas sus inspiraciones, dejándonos empapar de su palabra, de esa palabra divina, de esa presencia eucarística. Incluso te invito a que cuando no puedas asistir presencialmente a un sagrario, lo hagas espiritualmente, vayas con tu imaginación al sagrario que tú quieras
y te postres ante la presencia de Jesús Eucaristía y le digas que lo amas. No te imaginas tantas cosas. Yo he escuchado milagros increíbles de que solo la persona al nombrarle esa situación a Jesús Eucaristía se han logrado convertir muchos corazones y se han logrado muchas cosas. Entonces te dejo pues esa invitación, que Jesús los bendiga, los acompañe, les dé toda la fortaleza para seguir caminando en esta aventura hacia la santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Papá Dios, amado Jesús, Santo Espíritu de Dios, por este rato que nos permitiste compartir en tu presencia eucarística. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amado Jesús, en esa hostia consagrada que te haces alimento de nuestra alma, de nuestra vida, te damos gracias infinitas, corazón palpitante de Jesús, que nos dices con cada palpitar que nos amas. Haz que nosotros nos estremezcamos de amor por ese amor que nos das, por esas palpitaciones de tu corazón eucarístico, por esos gritos de amor que nos das todos los días y a cada instante. Jesús, enamóranos de ti, enamóranos de tu presencia eucarística, enamóranos de ti, Jesús. Danos la gracia de tener todo nuestro ser, toda nuestra vida postrada ante ti para alabarte, bendecirte y para vivir esa salvación que tú ya nos has dado en la cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón inmaculado de María, sed la salvación mía y del mundo entero. Amén. Que Dios les pague por su presencia y su perseverancia en este tiempo de formación. Dios les pague.